Muy buenos días, queridos televidentes de Televisión Nacional de Honduras. Es un placer para nosotros que nos pueda acompañar en este su programa, La Voz del Colegio de Abogados, iniciando un nuevo mes, hoy, sábado 1 de julio, desarrollando un tema muy importante sobre la unidad fiscalizadora de los partidos políticos, y esta misma es una dependencia adscrita al Tribunal Supremo Electoral con el fin de fiscalizar los fondos y la transparencia de los partidos políticos. Precisamente para desarrollar este importante tema, me acompañan precisamente los comisionados que integran dicha unidad. Haremos presentación a cada uno de ellos. Me acompaña el comisionado Kelvin Aguirre. Bienvenido, comisionado. Buenos días, muchas gracias por la invitación del Ilustre Colegio de Abogados de Honduras, quien fue una parte muy importante, veedor, en el caso del proceso de selección de nosotros. Muchas gracias. Asimismo, también presentamos al comisionado Germán Espinal. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, de igual forma agradecer al Colegio de Abogados, a su presidente José María Díaz y naturalmente a usted que conduce tan acertadamente este programa. Y también presentamos al comisionado Javier Franco. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá, agradecemos mucho al Colegio de Abogados por este programa también, al canal, y estamos pues abiertos a las inquietudes suyas para todos los abogados y abogadas y para el pueblo hondureño. Así es, precisamente antes de comenzar con la ronda de preguntas y respuestas que ellos estarán dando con el fin de ampliar las acciones que tomarán y de qué manera, cómo está conformada y las expectativas que tiene la población en general sobre el funcionamiento de la unidad fiscalizadora. Le invitamos a usted que nos pueda seguir en nuestras redes sociales y muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Facebook Live, a través de nuestra cuenta Colegio de Abogados de Honduras. Comenzamos de lleno con las preguntas y respuestas, precisamente preguntándoles cómo nació la iniciativa de crear una unidad fiscalizadora de los partidos políticos. Sí, bueno, la unidad nace con la aprobación de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, más conocida como Ley de Política Limpia. Esto fue todo un proceso de la aprobación de la ley que inició, ¿verdad?, por un clamor popular de la sociedad civil, de todo el pueblo en las calles, que pedía, ¿verdad?, exigía a los candidatos de los partidos políticos que tuvieran un financiamiento limpio, o sea, que todas sus campañas fueran financiadas con dineros de origen lícito. En tal sentido, después de todo ese proceso de construir la ley, con el apoyo de la MASI, que fue muy importante, todos los partidos políticos en el Congreso Nacional al final acordaron que se tenía la necesidad de crear una unidad, ya que no existía un ente especializado que controlara, que fiscalizara todo el financiamiento de las campañas, que hubiera esa transparencia por parte de todos los partidos políticos y sus candidatos, que la ley ya contempla que son sujetos obligados, que es decir, los partidos políticos, candidatos, movimientos internos, las alianzas entre los partidos políticos y candidatos independientes. En tal sentido, pues se dio ese gran paso importante de crear, aprobar la ley, y de ahí nace la unidad, que es la que va a implementar esta ley, que es histórica, ¿verdad?, para el país, en los 36 años de democracia que tiene, ya que si era el único país del área, solo en Estados Unidos y unos países de África, que no tenían una ley donde hubiera un financiamiento o un control, ¿verdad?, de los gastos de financiamiento de las campañas. Seis años de historia democrática hondureña joven, quizá los partidos políticos fueron los actores más beligerantes. Siempre, si hacemos un análisis histórico de todas las reformas electorales, veremos que las reformas electorales que se dieron o que se han dado en Honduras históricamente han sido generadas del seno de los partidos políticos. Han sido los políticos mismos, los partidos políticos, los que han sido los actores más activos en lo que a reforma se refiere. Pero había una necesidad grande de que la sociedad civil tenía un clamor, en primer lugar. En segundo lugar, no existían muchas plataformas
o trincheras por medio de las cuales el ciudadano o la ciudadana común pudiera manifestar algún tipo de reclamo sobre la forma en cómo se estaban desarrollando las campañas políticas, pero también la forma en cómo los partidos políticos, que es principalmente aquí el meollo del asunto, se estaban financiando sus campañas. De manera que la única forma que tenían era a través del voto, históricamente. Luego, después de eso, a medida que la clase política tiende a tener un mensaje diferente, a querer ser más permeable, más permisiva, en querer generar reformas que promovieran transparencia, fiscalización y también rendición de cuentas para los partidos, es que se genera ese espacio en el marco, como lo mencionaba el abogado, tiene un papel protagónico, y por medio de un convenio que firma con Honduras se da un espacio a generar un clima propicio para la creación de una ley, lo cual la ley no puede ser operativa si no hay una unidad, y es ahí donde nace la unidad a la que en el argot popular se conoce como Unidad Técnica de Política Limpia, que rige la ley de política limpia, y es por eso que estamos acá, 3 comisionados, velando para el cumplimiento de la ley y trabajando para fortalecer la unidad. Muy bien, comisionado. Muy bien, hay un politólogo y cientista italiano, chileno, que se llama Norberto Bobbio. Él escribe y analiza mucho los procesos de transición en América Latina de las dictaduras y regímenes militares a procesos democráticos. La América Latina va a mostrar una serie de traspieces y de procesos que no han tenido continuidad, han sido rotos justamente por la falta de democracia en las sociedades latinoamericanas, pero al mismo tiempo se observó una tendencia a partir de los años 70, después del fracaso del proceso de integración, de aperturas democráticas, y en el caso de Centroamérica después de los procesos de contadora. Era una de las condicionalidades de ese proceso, era justamente abrirle a la democracia en Centroamérica. Él hace mucho énfasis en este momento, después de los acuerdos de paz, que son los que también van determinando algunas tendencias frente a las limitaciones de la democracia representativa formal, que es la que se abre paso en el caso de los países centroamericanos. Los primeros logros son constitucionalizar los procesos democráticos, es decir, darle a las sociedades una constitución. El proceso de constitucionalización es un logro a medias, porque no resuelve el problema. Se incorporan los derechos, pero las mismas clases políticas van acondicionando los factores positivos de estas constituciones. La constitución hondureña va a ser una constitución que satisface a un sector, pero que va a dejar evidentemente una serie de lagunas. Los procesos de crisis en la democracia hondureña mostraron cuestionamientos muy severos. La frase dura del presidente Oscar Arias de Costa Rica, que no las compartiremos en su totalidad, pero ya fueron como aldabonazos a la necesidad de reforma. Luego vienen las condicionalidades de las amenazas que se presentan para las democracias y su sobrevivencia en América Latina. Además de no resolver los problemas de los sectores populares, se enfrenta a este otro tipo de democracia, es decir, cómo participa el financiamiento no de origen legítimo, sino del crimen organizado, del narcotráfico, de las élites que desmesuradamente van a condicionar el control del poder en estos países. Eso hace entonces que se presenten, además de los acuerdos de paz surgidos del proceso de Esquipula, las condicionalidades en cada uno de los países, particularmente para Guatemala, para El Salvador, a excepción de Costa Rica, que sí realmente tiene continuidad en su proceso democrático y cuya confiabilidad no está tanto en si es informatizado, sino que en la confianza de el ciudadano, que es democrático y que garantiza que su voto no lo traicione el acta ni el fraude. Es decir, si ahí se entienden, lo que no quiere decir que Costa Rica no ha estado expuesto a esas amenazas que han distorsionado los procesos electorales. En el caso nuestro se suma la condicionalidad de las presiones externas para poder asegurar y fortalecer las políticas de lucha contra la corrupción. Eso explica el surgimiento de la MASI en Honduras. Pero además de eso, entonces, la política esta política electoral limpia
es una política anticorrupción, ¿verdad?, que garantizaría procesos más o menos aceptables en un país que ha tenido bastantes cuestionamientos de su proceso electoral. Hasta ahí dejaría yo esta primera interpretación. Algo muy importante y cabe destacar es que pudieron y tuvieron la oportunidad de participar todos los profesionales de diferentes ingenieros, periodistas, abogados, con el fin de integrar esa unidad tan importante, pero ya que ustedes lograron ser las personas seleccionadas y calificadas para integrar, ¿qué requisitos deberían reunir todas aquellas personas que en su momento llegaron a concursar? Ya que es parte del conocimiento que la población, es saludable que la población conozca qué personas son las que están liderando y están al frente y qué conocimientos tienen. Bueno, desde un punto de vista formal, el Congreso Nacional, quien fue el que hizo la convocatoria a través de un comunicado, dio a conocer cuáles eran los requisitos para poderse postular, porque primero fue la postulación para ser comisionado de la unidad, y en eso exigía 2 o 3 aspectos fundamentales que tienen que ver conforme a la ley, que no tuviéramos ningún tipo de impedimento legal, que no tuviéramos cuentas pendientes con la ley, a eso hago referencia, pero sobre todo también los mismos requisitos que ya estipula la Constitución y la ley electoral para el caso de los magistrados al Tribunal Supremo Electoral. De manera que aun cuando no hubo un formato de presentación de currículum o de perfil profesional, los postulantes, todos, me imagino yo que así fue, los 48 se postularon de manera independiente, o sea, se ha querido etiquetar que por partidos, pero todos, y se puede consultar aquí a los compañeros comisionados, nos postulamos de manera independiente. Creo que además de ese requisito formal, existen otros requisitos ya de tipo cualitativo, desde el punto de vista personal profesional. En el caso en particular, yo creo que para poderse haber postulado, primero uno debería haber tenido su conciencia tranquila, de no haber sido una persona que tuviese, digamos, acciones irregulares en su pasado, o por lo otro también una persona con respetuosa de las buenas costumbres y de la comunidad. También el tema de los principios y valores. Digo que son aspectos cualitativos, pero que van intrínsecos a las personas. ¿Por qué? Porque cuando uno se postula, o sea, cuando yo decidí postularme en el cargo de comisionado, la visión que yo tenía en los últimos años, yo venía haciendo una serie de investigaciones y trabajos en materia política, por una cuestión personal. No se me pagaba por eso, no tenía, digamos, porque era un consultor individual, venía solo haciendo análisis político. También me gustaba, o me gusta mucho, el análisis político. Y venía viendo esto, y cuando miré la oportunidad que el Congreso dio, miré que cumplía el requisito y me postulé, porque yo dije, bueno, ser comisionado de una unidad de política limpia es casi lo que yo iba haciendo en mis artículos de opinión, en mis análisis políticos en diferentes medios, pero esta es otra trinchera, esta es una trinchera quizá desde un punto de vista más institucional en la que yo puedo hacer algo por el país, y por eso fue que decidí postularme. Yo imagino que también los comisionados compartirán algunos criterios de carácter general conmigo, pero también tendrán su propia historia, así que ellos la van a contar. Comisionado Kelvin. Sí, complementando lo que dice el comisionado Javier, compañero de la unidad, bueno, desde el punto de vista formal, como bien lo indicaba él, el Congreso giró una convocatoria, y eso ya lo establece la ley de política limpia, ¿verdad?, donde fue una convocatoria pública, y donde la misma ley establece que tienen que ser los mismos requisitos para ser magistrados al Tribunal Supremo Electoral. En ese sentido ya establecía que teníamos que ser mayores de 25 años, no pertenecer a ningún partido político, o sea, a ningún cargo de ningún partido político, tampoco haber pertenecido a cargos de elección popular en los últimos 6 años. Entonces eso, el espíritu del legislador es lo que le indica que no quiere que haya ningún vínculo con partidos políticos activos, ¿verdad? Y eso garantiza la independencia de la unidad, porque ya la misma ley también establece que la unidad, si bien es cierto, como usted dijo, es adscrita al Tribunal Supremo Electoral, pero tiene una independencia técnica, funcional, administrativa y de gestión.
Entonces, eso es lo que se busca con la ley, de que nosotros no tengamos ese vínculo activo, esa dependencia o representación de algún partido. Entonces, ese es uno de los requisitos muy importantes que establece la ley, y al haber hecho esa convocatoria nosotros pues acreditaba de que nosotros no hemos pertenecido a ningún cargo dentro de un partido político en los últimos 6 años, tampoco hemos optado a ningún cargo de elección popular en los últimos 6 años, y eso hace que tengamos esa independencia. De igual forma, es muy importante mencionar, que también lo dije al principio del programa, que el ilustre Colegio de Abogados, con su presidente José María Díaz, él fue veedor de todo el proceso riguroso al cual nos sometimos, donde ahí también acompañó la MASI, y ellos elaboraron una matriz donde se establecían todos los méritos que tenían que tener los profesionales que íbamos a conformar la unidad. Y ahí se establecía, ¿verdad?, de que todos tuviéramos un posgrado, que todos no tuviéramos antecedentes penales, no tuviéramos antecedentes policiales, se nos pidieron esas constancias para acreditar esos extremos. Y entonces fue todo un proceso bien riguroso, donde se valoraron nuestros méritos, además de que nos sometimos a pruebas de confianza, al polígrafo, nos sometimos a las pruebas toxicológicas, de igual forma audiencias públicas, que todo eso fueron varias etapas donde se nos fueron valorando, y al final pues ya el soberano Congreso Nacional tomó la decisión de elegirnos a nosotros en base a todos esos méritos y en base a todo ese proceso riguroso que nos sometimos, de cual fue veedor el Colegio de Abogados, la sociedad civil y el acompañamiento de la MASI. Entonces, creo que al final hemos conformado un equipo multidisciplinario, nos hemos complementado muy bien, yo desde el punto de vista ya legal, como abogado, ¿verdad?, de profesión, el compañero Franco, licenciado en periodismo, también con otros posgrados, el doctor también Germán. Entonces creo que al final hemos hecho ese equipo multidisciplinario que vamos a poder fiscalizar, ¿verdad?, a los partidos políticos, vamos a pedir esa prontitud en la rendición de cuentas de ellos y darle una respuesta al pueblo que tanto lo necesita. Entonces creo que eso más o menos es el perfil de nosotros. Como decía el comisionado Javier, yo desde cuando vi la convocatoria también dije, bueno, yo he estado en el ejercicio de la profesión y he visto en los tribunales de justicia tantas injusticias que se cometen, y creo que ya era el momento, ¿verdad?, de tomar partido en esto. Ya no me podía quedar cómodo. Dije, bueno, tengo los requisitos, quiero ya hacer un cambio en el país, quiero hacer historia ya, y de que hay una política limpia. Entonces esa fue también una de las decisiones por las que yo tomé, y gracias a Dios pues aquí estamos y esperamos pues cumplir con ese rol que nos ha encomendado el Congreso y el pueblo hondureño. Comisionado Germán, su participación. Bueno, mire, yo en primer lugar tengo un compromiso ciudadano, lo he tenido en mi historia de vida, sobre todo luchar con la apertura democrática en Honduras, hacer una sociedad más participativa, incluso pasar de la democracia formal a la democracia más participativa que tanto se reclama, ¿verdad? Es decir, la sociedad hondureña agotó su proceso de constitucionalización, y otro tema es que va más allá de la política anticorrupción, son las reformas constitucionales. En el otro caso es que nos sentimos calificados profesionalmente. Yo fui certificado por el Instituto del Banco Mundial para gerenciar, aplicar y desarrollar políticas anticorrupción. Tuve la experiencia de ser el ejecutivo fundador del Consejo Nacional Anticorrupción durante una buena jornada que inició y aplicó sobre todo el ordenamiento de los entes financieros de Honduras, ¿verdad? Se recuerda el cierre de los 5 bancos, las 18 bolsas, las medidas anticorrupción de política pública, sobre todo en el tema de generar una cultura anticorrupción. En ese entonces, con el liderazgo del cardenal Oscar Andrés Rodríguez, que fue una fuerte figura moral y ética que respaldó la primera etapa del CNA hasta su elevado a partir de una ley del Congreso Nacional. El proceso de selección, en el caso nuestro, pasamos por las medidas de confianza. Todos pasamos por eso, es decir, el polígrafo, los demás antinarcóticos. Creo que en ese sentido me siento muy confiado con mis colegas. Y por otro lado, la certificación profesional. Todos tenemos grados de académicos de licenciatura, yo tengo 2 maestrías, un doctorado. No es que esto nos ponga sobre el resto de las demás ciudadanos hondureños, sino que eso nos hace sentir que tenemos
elementos de fortaleza para poder asumir el rol exitoso de la aplicación de una política anticorrupción. Muchísimas gracias. Nosotros llegamos a la primera pausa comercial, no nos cambie, que ya regresamos. Ya cumplió 4 añitos y ya está matriculada en el preescolar. En la familia siempre la hemos cuidado con amor y ternura. Mi hija es una niña que se ha desarrollado bien, está sana, bien alimentada y protegida. Desde su nacimiento solo le doy alimentos nutritivos. Ahora espero que en el preescolar continúe creciendo y desarrollándose, para que cuando ingrese a la escuela esté preparada para esa nueva etapa de su vida. Únete al desarrollo integral de la primera infancia criando con amor. Gobierno de la República y UNICEF. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa La Voz del Colegio de Abogados. Vamos avanzando en el tiempo. Importante dar a conocer cómo se manejaban en Honduras o si existía algún tipo de regulación en las campañas de los partidos políticos. Mire, uno conversa, analiza con ya una generación de expertos en procesos electorales, que es funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, sobre el comportamiento de los mismos, ¿verdad? Naturalmente yo he señalado cómo estas sociedades están todavía en un proceso de aprendizaje y los primeros procesos electorales eran procesos marcados por el drama, la alta confrontación, la descalificación, que siempre cada campaña electoral tiene esos componentes, porque vivimos en real política, ya sea en un país subdesarrollado o en un país desarrollado. Con raras excepciones son verdaderas batallas campales. Y la duda era en los procesos, en la fortaleza de las plataformas administradoras de los procesos electorales. En casi todo Centroamérica se ha cuestionado este tipo de desafíos o de eventos electorales, ¿verdad? Es decir, las imperfecciones del sistema electoral, la garantía de que el ciudadano con su voto sea respetado y que sea que realmente el que elige. El tema del fraude ha estado presente como denuncia. ¿Quién ha actuado en estos procesos? Ha habido momentos en los cuales el ciudadano ha estado solo y las medidas de presión fueron muy fuertes, ¿verdad? Por sobre eso, en los primeros gobiernos que se constitucionalizaron fueron bastante dramáticos y cualquier analista de Centroamérica o en el caso de Honduras cuestionaba esos procesos electorales. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo? Es perfeccionarlos, dotarlos de una plataforma tecnológica que vaya garantizando las reformas de la legislación, que poco a poco han ido alcanzando algunos niveles de incorporación de los sujetos electorales. El sistema electoral nuestro de régimen de partido estuvo mucho tiempo bloqueado, ¿verdad? Recuerdo un diálogo que yo fui testigo entre el doctor Corrales Padilla, que fue un ciudadano ejemplar, fundador del Partido Demócrata Cristiano, el general López Arellano, en un momento en el cual se decidía una nueva etapa y la conversación giró alrededor de, mire cómo los militares y el general los tuvo 20 años fundando un partido fuera del sistema electoral. Y dice, no, bueno, pero yo quise que usted fuera jefe de Estado. Sí, pero usted me invitaba a que no lo fuera producto de una elección y eso yo no lo iba a aceptar. Más o menos cuento esto para entender cómo se desenvolvió durante un largo periodo los procesos electorales. A eso se sumaba alguna garantía que eran los observadores internacionales. Después el comisionado de derechos humanos incorporó observadores nacionales.
algunas instituciones como la universidad tímidamente se atrevieron a hacer algunas vedurías, y ha sido fundamental, lógico, y quiero reconocerlo, el papel de los medios de comunicación. En muchos casos, muchos periodistas pagaron muy duro su cuestionamiento a los procesos no ideales electorales, muchos con cárcel, muchos con destierro, bueno, muchos pagaron con su vida. Germán Alan Payet, por ejemplo, que era un periodista que se incorporó también a la vida política, no se cansaba de recordar los momentos duros de su vida ciudadana para entender cómo han sido difícil llegar a este momento en el cual hay una política anticorrupción llamada política limpia, porque nos venimos en esa realidad. ¿Qué es lo que espera entonces la sociedad? Las reformas electorales, la aplicación de esta política que es nuestra responsabilidad, y yo diría que uno de los fuertes elementos de veeduría y de rendición de cuentas es la prensa hondureña, que juega un papel importante. Sí, para complementar, fuera de esos datos de la vida real que nos cuenta el comisionado Germán, también ya la ley electoral y de organizaciones políticas contempla en su estructura formal una serie de medidas fiscalizadoras para los partidos políticos. Si bien es cierto, la ley es la ley, el reclamo del ciudadano que votaba, que quedaba inconforme luego de una elección primaria o secundaria, que es lo que hacía referencia Germán, es parte de la vida real. O sea, podemos tener leyes, muchas leyes son buenas, pero a veces la aplicabilidad de las mismas es la que lleva a que las sociedades puedan ser cuestionadoras. Entonces, en la pregunta de si cómo se fiscalizaba antes a los partidos políticos, sí existía la ley electoral y de organizaciones políticas que fiscaliza a los partidos políticos. Lo novedoso de la ley de política limpia es la forma en cómo se están financiando los partidos políticos, y eso es el elemento diferenciador entre lo que contempla la ley electoral y de organizaciones políticas con la ley de política limpia. No son leyes competitivas, son leyes complementarias. De hecho, muchos de los enunciados y de los artículos en la ley electoral son citados o ya sea como antecedente o como un artículo contundente en la ley de política limpia. Estamos en una etapa que pues más adelante le podemos comentar de la reglamentación de la ley, que también viene a blindar aún más y a darle más fortaleza a tanto a la ley de política limpia como a la ley electoral. Sí, para complementar lo que han dicho ya mis compañeros comisionados, yo sí quisiera señalar que antes los partidos políticos, bueno, históricamente se fiscalizaban a través de sus mismos estatutos. Yo creo que eso es un llamado importante también a los partidos políticos y los candidatos. No esperar de que venga una autoridad, en este caso electoral, que podemos ser nosotros, o el tribunal, que también, como bien decía el comisionado Franco, ya la ley electoral antes de la aprobación de la ley de política limpia establecía varias medidas también de fiscalización, pero no esperar que vengan estas autoridades para hacer una depuración en sus mismos partidos. Ya los mismos estatutos de ellos establece también de que cualquier candidato de elección popular que ande por una línea ya que no es correcta, que es ilegal, que es antiética, ellos mismos deberían de sancionarlos y deberían de expulsarlos, no esperar de que venga una autoridad, porque eso transmitiría un buen mensaje a la población y también al mismo partido, porque ahí se vería de que ellos están comprometidos con el pueblo y de que quieren que vayan los mejores hombres para el bien del pueblo hondureño. Antes de entrar de lleno en todo lo que es el funcionamiento, las acciones que ustedes ya en el corto tiempo que tienen de ejercer y de estarse empoderando de esta unidad, están realizando, me encantaría que, ¿cuál es su criterio y qué opinión le merece a ustedes? ¿Qué produce en un país el financiamiento de organizaciones de narcotráfico en política? Bueno, yo fui fiscal de carrera y siempre fui un gran combatiente en contra del crimen organizado, y fue otra de las decisiones por las que tomé integrar aquí la unidad de política limpia, porque eso ha afectado enormemente la voluntad popular de muchos municipios, de muchos departamentos a lo largo y ancho del país, porque de todos es conocido. Bueno, nosotros hemos recibido informes de la sociedad civil, la misma MASI, de que hay muchos narcoalcaldes, narcodiputados, ¿por qué no decirlo, verdad?
Y creo que ese es un gran reto que tenemos como unidad y bueno, y también el tribunal y los mismos partidos políticos, de ver cómo se expulsan, ¿verdad?, de las filas de estos partidos, porque consideramos que esto obviamente viene a contribuir a una descomposición social del país, porque al final son ellos los que toman como feudos estos departamentos y son los que mandan al final. Entonces yo creo que ya es el momento de romper y cambiar estos paradigmas de política y fortalecer la democracia hondureña, y ese es lo que nosotros hemos asumido, ese compromiso de velar para que haya una política limpia en el país. En tal sentido, nosotros ya hemos trabajado en un mapeo con base a los informes que le decía de sociedad civil, de SJ, ya el compañero y amigo Omar Rivera ya ha señalado varias zonas, y ahí vamos a hacer énfasis nosotros. Una vez que se dé el pitazo inicial, 90 días antes de la campaña electoral, desplegarnos en estos lugares, recabar denuncias y empezar con esa fiscalización a todos estos candidatos, de ver de que ellos no reciban orígenes del crimen organizado, para que se respete la voluntad del pueblo hondureño. Entonces estamos en ese proceso de dar énfasis a todas estas zonas sensitivas y de combatirlas a fin de fortalecer el sistema democrático hondureño. Históricamente, a nivel de comportamiento organizacional de los partidos políticos, existía algo que se conoce como la capacitación a la militancia. Era en aquel tiempo, hace 20 años, los militantes y simpatizantes de un partido político competían por llegar a un nivel alto dentro de la estructura organizacional de un partido, y competían de una forma positiva, competían con formación, competían con militancia, y había en el argot popular del lenguaje político frases como: yo comencé pegando stickers, hoy ya soy un dirigente de base, soy un presidente de un consejo local, un presidente de un consejo departamental. Esa era la mística que caracterizaba a los partidos políticos antes de que los mismos fueran invadidos por el crimen organizado, por el narcotráfico, en función de su pregunta. Entonces, podemos ver el efecto de lo que ha ocurrido. Hay casos ya emblemáticos donde hay videos, donde hay información que se está investigando, y eso determina qué mayor ejemplo que eso, que sí, las organizaciones políticas han sido vulnerables, han sido permeables a la intromisión de dineros sucios, de dinero de corrupción y dinero del narcotráfico, del crimen organizado, de manera que no se puede esperar algo bueno de esto, más que el deterioro del mismo partido político y el deterioro por ende de la sociedad, porque los intereses de la sociedad civil como el de los medios de comunicación son generalmente los mismos, son auditores de lo que ocurre, auditores del crecimiento, auditores de la democracia, pero los intereses de un partido político, aun cuando también son intereses por medio del poder ejercido de un gobierno, son hacer crecer y fortalecer el desarrollo y el crecimiento de un país, no se puede esperar esos efectos positivos cuando dentro de ellos hay militantes y dirigentes que han sido financiados con el dinero del narcotráfico. Digo esto de forma analógica porque es la forma en cómo han venido los partidos políticos evolucionando, pero también la forma en cómo los partidos políticos han venido involucionando. Bien, yo veo que la contribución de este punto es toral. El ámbito centroamericano nos ha contado ya, y hemos tenido la lectura de una experiencia de la CICI en Guatemala. El concepto clave ahí es como un grupo de poder político, económico y autoritario logró secuestrar el poder y convertir a la sociedad en su conjunto en el botín de guerra que creó una red de corrupción tan grande que al final depuso un presidente y fue extraditada la vicepresidenta y la red que montaron para capturar esa sociedad o secuestrarla, como dice el Banco Mundial. La ciencia política también acuña otros conceptos, es decir, una sociedad puede ser secuestrada, como bien por grupos de poder como el narcotráfico en el caso de Honduras. Ya el comisionado Iseguirre hablaba del fenómeno del narcodiputados, narcoalcaldes. Hay zonas que en Honduras están marcadas por estos grupos criminales. Lograron decidir la elección bajo el control de las actas y las maniobras políticas, del tráfico con las credenciales. Ese es un elemento importante para que no depende de nosotros, sino que depende también de las reformas y cómo se perfecciona la administración del proceso
electoral. Y luego los otros elementos que mencionaba el comisionado Franco es el tema de la tradición con que los miembros del partido medían su ascenso social dentro del mismo. A eso una distorsión era, por ejemplo, nosotros conocemos el caso de los bebesaurios, las familias de los caudillos, que aligeran los procesos democráticos y de participación ciudadana, justamente sumado a este secuestro que pueden tener los grupos de poder económico vinculados al crimen organizado mediante el terror y el terrorismo que pueden imponer en determinadas zonas donde no se mueve nada si no es su voluntad, o no se estaba moviendo nada si no era su voluntad. Esos son los riesgos y desafíos que la misión nuestra nos presenta como un proceso a medirnos como personas, a medirnos como equipo y como institucionalidad, y esa aspiración que la sociedad tiene de que el futuro de la democracia tenga mejores derroteros. Y ese es nuestro compromiso. Y es precisamente, como bien lo mencionaba usted, con el fin de combatir todos estos males que se venían generando y que hay un antecedente muy marcado en nuestro país y que a nivel internacional nos ha dado una mala cara. Pero lo importante es que muchos partidos políticos han comenzado a tener a bien esta ley y se han comenzado a capacitar a sus candidatos y a cada uno de ellos, pero ya entrando de lleno en las funciones que desarrollará esta unidad fiscalizadora. Usted ha tocado un tema muy importante y nos sentimos muy satisfechos de decirlo públicamente, que a pesar de las limitaciones que tenemos para tener un perfeccionamiento correcto, un funcionamiento correcto, completo, ya hemos iniciado como mandato y como lo indica la ley, la relación con los sujetos obligados, sobre todo con los partidos políticos. Este diálogo de inducción y de socialización, por ejemplo, de los techos que tienen el margen aceptable para las candidaturas, la misma ley de política limpia, nos ha permitido un diálogo franco, cordial y sobre todo recoger con mucha transparencia las opiniones de los ciudadanos. Unas que nos halagan y nos felicitan por asumir el otro reto, y el otro que se nos pone la difícil situación de dar respuesta. Y a veces uno dice, bueno, tendremos capacidad de poder sobrepasar las preocupaciones que el ciudadano político nos está planteando. En los dos diálogos que hemos tenido de San Pedro Sula, de Tegucigalpa, y que estamos ya programando para esta semana y lo que viene en el resto del país, vamos a estar donde los partidos como sujetos obligados nos llamen, donde los alcaldes nos llamen, ya con procesos más completos de programas de capacitación. O sea, vamos a tener esa capacidad, tenemos el entusiasmo, tenemos el apoyo de la sección política electoral de la MASI y de otras organizaciones de la sociedad civil que muestran su interés por acompañarnos en esta jornada y que la necesitamos. Importante porque tiene que ser un trabajo en conjunto, tiene que haber disponibilidad por parte de los partidos políticos y también que sea un trabajo en equipo para que al final se pueda lograr la finalidad. Y también se ha visto la depuración de muchos candidatos en algunos partidos políticos. ¿Qué opinión tienen ustedes? Sí, el proceso mismo al que hacía referencia el comisionado Espinal de inducción, capacitación y socialización de la ley, de alguna manera va generando un nivel de conciencia en la dirigencia de cada organización política, pero también a nivel personal de cada uno de los candidatos. Por lo tanto, la tendencia para este proceso electoral del 2017, si habrá algo que es diferente o que va a ser atípico, no es la reelección, no es las alianzas interpartidarias, es precisamente la rendición de cuentas. Eso es lo nuevo en esta elección, eso es lo nuevo a lo que terminará en un comportamiento. O sea, finalmente lo que se espera con la ley, como verlo cuando usted siembra un árbol, lo cultiva y lo abona y luego da flores y disfruta las flores, pero termina con la belleza del fruto, que se puede comer dulce. La belleza de este fruto es el cambio de comportamiento del político hondureño. O sea, el fruto finalmente de todo un esfuerzo que se haga, independientemente de cuánto tiempo nos lleve, independientemente del esfuerzo que podamos hacer tesonero o no cada uno de los comisionados como cuerpo colegiado, es el cambio de comportamiento de la clase política hondureña en el aspecto de rendir cuentas. Llegará un momento, y que no es utópico, donde la clase política hondureña va a competir
por la transparencia. O sea, un político o una política va a decir, entre más abierto o entre más abierta sea yo para dar a conocer mis cuentas, mis impuestos que yo pago, mi forma de cómo financio mi campaña, eso es lo que va a llevar finalmente, y ese es el fruto del trabajo que estamos cosechando en este momento, sembrando, perdón. Sí, en el orden de ideas de mis compañeros comisionados, es importante destacar que como esta ley de reciente aprobación estamos en todo ese proceso, ¿verdad?, de inducción, capacitación y socialización de la ley. Porque si bien es cierto, la unidad nace de la misma ley, también los sujetos obligados, en este caso los partidos políticos y sus candidatos, tienen un gran compromiso y son actores importantes para que haya un efectivo cumplimiento de la ley. En tal sentido, nosotros, pues, en estos procesos de capacitación que hemos tenido con los sujetos obligados, con los partidos tradicionales, con los partidos que no participaron en las primarias, les hemos hecho ver de todos los sentidos y alcances de la ley, y hemos hecho un enfoque preventivo, porque obviamente en esta ley no se puede aplicar de manera, como decimos, como se dice popularmente, de romplón, ¿verdad? O sea, de bruscamente, no, tenemos que estar en ese proceso de capacitar a los sujetos obligados, que conozcan y que sepan de que ahora ya hay una ley que los puede sancionar y que incluso los puede inhabilitar y que hasta se puede perder la personalidad jurídica de un partido político. Entonces es muy importante esa prevención, esa socialización, porque muchos candidatos no los conocen, ¿verdad?, la ley ni a la unidad. Entonces, al tener ese acercamiento y al ver eso histórico de los límites de gastos de campaña que antes no existía, ya ellos van asimilando, y los mismos partidos políticos van entendiendo ese rol importante, porque como decía el comisionado Franco, o sea, los partidos políticos tienen que entender que la población quiere a un candidato, o quiere a un presidente, o quiere a un diputado que sea lo más transparente posible. Entonces ya tiene que cambiarse ese paradigma, ¿verdad?, del que ya iba a repartir dinero al barrio, a la colonia, no, sino que quieren al que más ha rendido cuentas, al que ya más la población lo conoce, y eso es lo que quiere la población hondureña, y creo que es lo que anhela, ¿verdad?, de que haya esa política limpia y de que todos esos candidatos sean lo más probos, lo más idóneos posible. Entonces esa es la gran labor, y ahorita estamos de inducción, de socialización, capacitación, prevención, para que no se violente la ley, para que se cumpla y que sea ese derecho positivo. Pero va a haber un momento que ya va a haber esa etapa enérgica de nosotros de aplicar estrictamente la ley y de tocar sancionar a muchos candidatos, y se van a ir quedando los mejores, los más transparentes y los que rindan puntualmente las cuentas, porque yo creo que eso es el clamor popular y eso es lo que quiere el pueblo, y nosotros nos vamos a encargar de eso. Obviamente no lo vamos a hacer solos, necesitamos también el apoyo de la sociedad civil, el Colegio de Abogados, organizaciones de sociedad civil, la MASI, y entonces es un conjunto, como bien decía usted, y es un trabajo en equipo, y también obviamente el rol de la población, de que ellos denuncien, ¿verdad?, todas estas malas prácticas políticas. Así es, nosotros nos vamos a la segunda pausa comercial, no nos cambie, que ya regresamos. Buenos días, don Fausto, ¿qué tal está? Buenos días, profe, ¿qué va a llevar hoy? Pues vamos a ver qué cuesta en el repollo. Ahí en la empira, profe. Deme uno, por favor. ¿Otra cosa, profe? 3 patates, uno de este y 3 pepinos. ¿Cuánto le debo? 49 a la empira, profe. Aquí tiene. Don Fausto, ¿no cree que se equivocó? Yo estoy gastando menos. No, profe, es que gracias al gobierno que lo quitó los impuestos a los insumos y a la maquinaria agrícola, sembré más y tuve mejor cosecha. Y gracias a las cosechadoras de agua que hicieron en mi municipio, me fue mejor. Y estoy pensando en sacar un préstamo en Banadesa Banprodi porque bajaron los intereses y es facilito tramitarlos. Además, usted sabe que en las oroferias, en la Empirita, todos ganamos. Usted por los precios bajos y yo porque tengo venta segura. Y es más, llévese estas naranjitas de Chascada. Paso a paso, Honduras avanza. Presidencia de la República.
Gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado a la etapa y recta final de su programa La Voz, el Colegio de Abogados de Honduras. Muchísimas gracias a cada uno de los comisionados por acompañarnos, y en este segmento precisamente es para que nos den sus palabras de conclusión y asimismo despedida por acompañarnos en este programa. Sí, efectivamente la unidad se prepara aceleradamente para intervenir en este proceso electoral, estableciendo prioridades. Ya hoy la unidad es un referente. Por ejemplo, sujetos obligados como alcaldes se aproximan para pedir a través del Tribunal Supremo Electoral una autorización para una colecta pública. Nosotros trataremos de ser amigables. No queremos, como lo hemos reiterado en los primeros jornadas de socialización, hacerle la vida del demonio a los sujetos obligados. Es decir, queremos facilitar, no enredar este proceso electoral, ni dimensionarnos como la espada de Damocles que está cayendo sobre los sujetos obligados. En ese sentido, pues, las preparaciones de la unidad, de los funcionarios que van a estar acompañando la función de auditoría, la observación de procesos electorales, de distintas actividades, valorando si los sujetos obligados están dentro del techo de las cuotas que establece la ley, y eso es lo que nosotros queremos prevenir, como bien lo han señalado los colegas, una acción preventiva mediante la capacitación y este rol de socialización de la opinión a través de los medios de comunicación. Con esto, pues yo quiero agradecer al Colegio de Abogados, a usted, señorita periodista Díaz, por tan excelente labor de apoyo a este trabajo que nosotros realizamos ya al proceso electoral. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno, nosotros estamos en un proceso, como bien lo decía el comisionado Espinal, de elaborar lo que es nuestro plan de acción, una ruta crítica. Ya hemos tenido avances, la unidad pues se está volviendo un referente, y dentro de ese plan de acción pues ya hemos tenido varias actividades, se podría llamar logros. Ya tenemos una intención de elaborar un convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Nos va a ayudar en el tema de transparencia, al utilizar la plataforma que ellos tienen, poder subir nosotros los formatos de cómo se va a designar los responsables financieros por cada partido, cómo ellos nos van a rendir cuentas. Entonces ya tenemos ese avance y un reglamento que manda la ley, ¿verdad?, que tenemos que elaborar, que es el reglamento de funcionamiento de la unidad, y también de todos los vacíos que va a cubrir la ley, que ha dejado, ¿verdad?, algunos vacíos. Como en toda ley, siempre tiene que haber un reglamento para que sea más funcional la ley, de mejor aplicación, y en ese proceso estamos. Nosotros ya emitimos un reglamento, ya lo hemos elaborado, pero como todo proceso legal, vamos a entrar ahora a la etapa de socialización. Entonces, una vez que nosotros concluyamos esa etapa de socialización, la cual la vamos a hacer con la sociedad civil, le vamos a pedir apoyo del Colegio de Abogados, nosotros ya lo vamos a remitir al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que es lo que establece la ley, que una vez elevado ese reglamento al Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ellos tienen 30 días para aprobarlo. Entonces, esa herramienta va a ser sumamente importante para que nosotros podamos aplicar de mejor manera la ley, que no existan esos vacíos, que no existan esas dudas por parte de los sujetos obligados, que haya la garantía del debido proceso y se llenen todas esas lagunas, para que se pueda dar feliz término a lo que ha pedido la población y se pueda ya de manera muy positiva aplicar esta ley. Y entonces quiero yo también, ¿verdad?, agradecer a usted, señorita Díaz, por su muy importante programa, por la invitación a nosotros, y obviamente al Colegio de Abogados, del cual yo pertenezco muy orgullosamente, y por este programa tan importante de informar al pueblo hondureño y a nuestros colegas abogados. Comisionado Franco. Igualmente aprovechamos este último segmento para mandar un mensaje tanto a la población hondureña como a los sujetos obligados. Nosotros queremos decirles que pareciera que el tiempo, porque las elecciones son el 26 de noviembre, pareciera que el tiempo es corto, pero queremos decir que nosotros estamos sopesando o dando contrapeso al elemento o al factor tiempo con una serie de aliados. O sea, la unidad
de Política Limpia no está sola, la unidad será blindada a su trabajo y estará fortaleciendo, y ya se está fortaleciendo con apoyo de diferentes actores de sociedad civil, la MASI, la ACJ, estamos por recurrir al N26, la cooperación holandesa, de igual manera la ley ya pues manda, la ley de política limpia manda una serie de trabajos interinstitucionales con el Ministerio Público, la Comisión Nacional de Banca, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral y una serie de entidades que nos van a permitir a nosotros blindarnos, agarrar ese escudo y esa espada con la cual pues nos vamos no solo a proteger, sino que también a avanzar, porque esto y el mensaje aquí es contundente, los sujetos obligados, los partidos políticos, las candidatas y candidatos y las alianzas políticas deben saber que si bien es cierto capacitamos, damos inducción, informamos, también somos el ente fiscalizador, somos el ente que les va a hacer que rindan cuentas y para eso estamos acá también. Quisiera destacar el papel del Colegio de Abogados, porque ha sido también no solo desde el inicio un contribuyente en este tema de la ley, sino que también sigue siendo un actor protagónico para generar democracia y sociedad en el país, al grado tal pues que hoy nos ha permitido este espacio en este programa, al cual agradecemos a usted también, periodista Díaz, y al presidente del Colegio de Abogados, el abogado Chema Díaz, y a todo el gremio de abogados. Felicitarlos por estos espacios, felicitarlos por estar vigilantes del proceso electoral y agradecerles nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, comisionados, por acompañarnos a desarrollar este importantísimo tema. Esperamos que en las próximas elecciones se pueda ver una contundente labor productiva y efectiva y asimismo en colaboración y en conjunto por todos los partidos políticos para fortalecer la democracia en el país. Con esto nosotros llegamos al final de su programa La Voz del Colegio de Abogados de Honduras. Muchísimas gracias a usted, querido televidente, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales por sintonizarnos. Que tenga usted un bonito día.